¿Cuántos alaban a Dios en esta hora de la tarde? ¿Cuántos le dan la gloria, la honra, la alabanza? Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que están por primera vez, por segunda vez. Esta es la casa de Dios y la casa de todos ustedes. Por favor, saluda a alguien, tantito sal de tu lugar. Saluda a alguien, bendícelo. Dile qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. No es casualidad que tú estés aquí. Estás porque Dios te trajo. Estás porque hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme. Ponga la luz acá en medio, gracias. Alabado sea Dios. Un saludo fraternal, de verdad, de corazón. Y bien, vamos a leer la parte bíblica que corresponde a esta hora. Ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes 18, versículos del 1 al 8. Y luego pasamos a San Juan 16, 33. Amén. Compartan su Biblia con alguien por ahí. O si no, de todas maneras, aquí tenemos la palabra de Dios de manera electrónica para que sigan la lectura. Es importante que leamos la palabra de Dios porque Dios puede hablar a nuestro corazón. Así que quiero leer segundo de Reyes 18 del 1 al 8. Fíjense lo que dice la palabra. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. E hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Sigue la historia en el capítulo 19, está interesante, les invito a que lo lean, pero hasta aquí le dejamos. Ahora vamos a Evangelio San Juan, capítulo San Juan 16, verso 33. Vean lo que dice la palabra de Dios. El versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que lean conmigo este pasaje, esta escritura, y tómala para ti, toma la palabra para ti. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto le dan la gloria, la honra al Señor? Qué hermoso podemos encontrar una palabra como esta. Amado Dios, toma la palabra, toma la enseñanza. Te ruego que tú nos hables.
Amado Espíritu Santo, toma la vida de cada hombre y mujer que se congregan en esta hora, Señor, porque te vienen a buscar una palabra que calme las ansias de su corazón, una palabra que les revele tu voluntad, una palabra, Señor, que pueda guiar sobre algún problema, sobre algún asunto, Señor, porque en tu palabra tenemos la respuesta, tenemos la paz, tenemos la confianza. Toma la vida de tu pueblo, tómanos en tus manos en esta hora. Te ruego te glorifiques, te ruego que nos hables, Espíritu Santo de Dios. Oh, amado, tómanos en esta hora y haz lo que tengas que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, tomen asiento, hermanos. Ocupen su lugar. El tema que se toca en la mañana es el mismo en la tarde, debido a que hay hermanos que vienen en la primera reunión, en la segunda ya no vienen. Este tema es un asunto de un texto que nuestro Señor Jesucristo habló en un momento muy especial en la vida de sus discípulos. Porque fíjense ustedes, a pesar de que los discípulos andaban con Jesús, tenían el cuidado de Jesús, tenían la protección de Jesús, muchos de ellos tenían sus propios conflictos, muchos de ellos tenían sus propios temores, porque pues no olvidemos que aunque eran discípulos de Jesús, pero eran hombres de carne y hueso como usted y yo. Eran hombres semejantes a nosotros, que a pesar de que andaban con el Maestro, pero muchas veces ellos tenían zozobra, tenían angustia. Viene a mi mente cuando aquella ocasión ellos iban en una pequeña embarcación, ya era casi de noche, habían trabajado, habían predicado, habían echado fuera demonios, sanado enfermos. Pero dice la palabra que Jesús les dijo: vámonos al otro lado del mar, suban a la barca. Y se hicieron a la embarcación y se fueron. Pero dice la Biblia que en medio del mar se levantó una tormenta. No sé cuántos de ustedes hayan leído esto, pero ahí en ese instante de la aflicción, que cuando las olas se levantaban, cuando el viento huracanado estaba tratando de voltear la embarcación, no era nada fácil, a pesar de que muchos de ellos eran pescadores y hicieron todo lo que humanamente podían. La Biblia dice que estaba a punto de voltear la embarcación. Y yo me pregunto cómo era posible, porque la Biblia dice que en esa ocasión Jesús estaba durmiendo tranquilamente. Por ahí dicen que uno duerme bien cuando tiene, ¿qué cosa? La conciencia tranquila. Pero los que no la tienen tranquila la conciencia, se levantan a medianoche, se levantan a cada rato, tienen insomnio, no tienen un buen sueño. Cuando amanece parece que no durmieron, parece que los apalearon, parece que anda soñoliento todo el día. Pero dice la palabra de Dios que en medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban deshaciendo, buscando la manera de cómo controlar la embarcación, porque era un barquito de vela lo que llevaban ellos, Jesús iba durmiendo tranquilamente. Me imagino yo al Maestro ahí durmiendo, parecía hamaca. Yo creo que duerme uno a gusto en la hamaca, ¿verdad? Aquí en la región a gusto dormimos en la hamaca. Yo me imagino como que el vaivén de las olas movía la embarcación como si fuera hamaca y Jesús dormía. Pero los discípulos estaban a punto de morir. Y fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que no estaban solos. Fue en ese momento, en medio de su angustia, que pues se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí. Cristo estaba ahí con ellos, como en esta hora de la tarde. ¿Cuántos saben que Él está aquí? ¿Cuántos saben que Jesús está con nosotros en esta hora? Dale la gloria, dale la alabanza, dale esa ofrenda de palma y dile: Señor, qué bueno que estás aquí. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Yo creo esa palabra.
Entonces se dieron cuenta que Jesús estaba. De inmediato uno se fue y lo movió y lo despertó y le dijo: Señor Jesús, mira lo que está sucediendo. Tú te estás durmiendo, pero nosotros nos vamos a morir aquí, Señor. Puedo imaginarme, el Señor se limpió los ojos, estaba dormido, se levantó y vio que efectivamente estaban en un serio peligro. Él se levantó, dice la palabra, agarró de algún lado porque aquello se bamboleaba, se movía, y él se levantó y miró. Era una nubarrona negra, una tormenta había caído sobre de ellos. Pero en ese momento él tuvo una palabra correcta. Y dice la palabra de Dios, verá que primero le dijo a los discípulos: hombre de poca fe, ¿por qué temen? Como diciéndoles: estoy con ustedes aquí en este mismo barco en este momento. Qué bueno saber que Jesús está con nosotros en el mismo barco, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se levantó, reprendió la tormenta, le habló al mar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Alguien decía: Jesús era un showman, era algo fuera de lo común. Cuando de repente el mar estaba bravo, estaba a punto de aplastar la embarcación, Él le habló directo a la tormenta, le dijo: cállate, enmudece, cálmate, se acabó. Y dice la palabra de Dios que se hizo tranquilidad, se hizo una bonanza, se hizo, hermanos, un tiempo de paz, porque Cristo estaba allí. ¿Cuánto le dan la gloria? Tu paz está en Él, tu tranquilidad, tu reposo. El hombre que no tiene paz, el hombre que no tiene tranquilidad, hoy vivimos los tiempos más tremendos, hermanos, de mi vida. Como les decía la otra vez, los pobres gobiernos ya no saben ni qué hacer con tanta violencia. Violencia por aquí, violencia por acá, violencia por allá. De verdad no sabe uno ni por dónde. La gente que vive cerca de donde están los problemas, los conflictos, no tiene paz, no duerme tranquilo. Escuchaba yo a un pastor en la mañana, en la reunión de pastores que tuvimos, pastor allá en la Gustavo, donde empezaban a llegar las pandillas de encapuchados y todo aquello, balacera y todo aquello. La verdad, yo ya no pude dormir, decía él. Pero oía que la gente que estaba ahí de alrededor tampoco pudo dormir. Yo dormí porque pues me despertaron los balazos y volví a dormir. Pero hubo gente que no durmió por miedo, por angustia, por temor en su corazón. Yo creo que si la paz se vendiera en un frasco, con toda la confianza lo irían a comprar. Se lo tomaba, ¿verdad? Un frasco de paz ahí, como venden esa cosa para la energía. Sí, esas cosas que toman los deportistas, ¿no? Que tienen minerales y todo. Si se vendiera la paz así, yo creo que iría a comprar 2, 3 botellas, ¿verdad? Y al rato, qué tranquilidad. Pero no, hermano, la paz no se vende. La paz lo da alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres paz? ¿Quieres tranquilidad? La paz y la tranquilidad está en Él. Él dijo en San Mateo 11:28, venid a mí, vengan a mí. No dice vayan a fulano, vayan a mengano. No, Él dice vengan a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué cosa? Yo os haré descansar. Qué maravilloso cuando tenemos descanso. A veces lo que uno quiere, hermano, de mi vida ya no es oír tanto barullo. Por el amor de Dios, ya no quiero oír tanto barullo, tanto escándalo. Alguien decía, yo creo que voy a huir, voy a ir a la montaña más lejana y en la punta me voy a sentar para ver la quietud de todo lo que hay en el horizonte. Escapar por un momento de todo esto. Y fue precisamente en una situación de esta que la palabra de Dios, fíjense lo que dice la Biblia, fíjense lo que dijo Jesús, hermano. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Pero ¿a quién se lo dice a esta hora? Te lo está diciendo a ti. Dile a la persona que está a tu lado, te lo dice a ti. Esta palabra es para ti, hermano. ¿Qué es lo que te está diciendo en este versículo de la palabra de Dios?
estas cosas os he hablado, ¿qué cosa? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso está eso. Qué tremendo está eso, hermano. Confíen, yo he vencido al mundo, como diciendo, mi victoria, tu victoria, mi fortaleza, tu fortaleza. Si yo gano, tú ganas, dice Jesús. Y sabemos que Él es un ganador, Él es un campeón, porque venció en la cruz del Calvario, derramando su vida, derramando su sangre, aplastando la cabeza del diablo, y nos dio la victoria más grande. Sin embargo, como les decía, hermano, muchas veces los discípulos, aun cuando estaban con Jesús, tenían sus problemas, tenían sus conflictos. Y cuántas veces nosotros, aún conociendo la palabra, aún habiéndola oído, aún sirviendo a Dios, todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por tiempo de angustia. ¿Quién no lo ha pasado, hermano? ¿Quién no ha tenido un momento o un tiempo como dicen por ahí, de vacas flacas, de pobreza, de miseria, de zozobra, de angustia? Pero lo más maravilloso es que no estamos solos. Lo más sublime es que tú no estás solo en medio de esto, porque así como los discípulos iban en una barca y Jesús iba con ellos en la barca, nosotros no vamos solos. Alguien va con nosotros en la barca, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria. Pero tenemos que entender, fíjese cómo dice Él en este versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Me llama la atención, ¿cuáles cosas? ¿A qué cosas se refiere Jesús? ¿Qué era lo que Él le había dicho a los discípulos? Dice la palabra de Dios, cada vez que Jesús tenía tiempo, siempre la tuvo para los discípulos, les habló, les predicó, les enseñó. Y hay una parte de la escritura que dice, les enseñó mucho de las cosas de Dios. Y yo creo que es ahí en donde podemos nosotros encontrar la clave de muchas de las respuestas que nosotros andamos buscando en la tierra. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué propósito tiene mi vida? Porque de verdad a veces nosotros caminamos por esta tierra, pero todavía no sabemos cuál es el destino, cuál es el propósito. Sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos que Dios nos hizo desde el vientre de nuestra madre con un propósito para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y que nosotros no somos un accidente, y que nosotros no somos un voladito a ver qué sale. Ay, salió un niño o salió una niña. No, saliste porque Dios lo quiso, y tú estás aquí en esta hora porque Dios lo quiso también. Tú tienes que entender que para ti habló Jesús todas las cosas que habló, porque de hecho estás aquí en esta hora para oír esta historia, oír esta palabra. Estás en el lugar justo para recibir alguna palabra que te va a ayudar. Fíjense lo que dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiere decir, hermano, que el contenido de su palabra nos trae paz a nuestro corazón. Necesitamos una fuerte dosis de su palabra. Necesitamos oír una palabra de Él en un momento crítico, en un momento terrible. En la mañana la pastora utilizó un pasaje de la Biblia acerca de un rey llamado Ezequías. Y es la misma parte que yo les acabo de leer al principio. Dice la palabra de Dios que Ezequías, el rey Ezequías, fue un hombre que hizo lo bueno, lo recto delante de Dios. A pesar de que muy joven tomó el reinado del pueblo de Judá, pero él fue un hombre entendido. Él fue un hombre que dijo: bueno, si Dios me está dando la oportunidad de reinar, voy a hacer todo lo que está de mi parte para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque él era un rey que conocía las cosas de Dios. Él era descendiente de David, del rey conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios que Ezequías
hizo muchas cosas. Entre ellas quitó los lugares altos donde eran adorados los mismos demonios, la idolatría que había en la región. Él quitó las imágenes de acera. Él hizo muchas cosas. Entre ellas quitó una imagen que por mucho tiempo, por muchos años, era celebrado, era adorado por el mismo pueblo de Israel. Era la serpiente de bronce. No sé si recuerdan que en el pueblo de Dios hubo un momento cuando Dios mandó un juicio sobre su pueblo porque murmuraron, porque blasfemaron en contra de Dios, y Dios envió serpientes venenosas, serpientes ardientes, que de la noche a la mañana apareció y empezó a morder y a matar mucha gente. Cuando morían muchas personas, dice la palabra que el pueblo de Israel clamó a Dios, y Dios le dijo: hagan una figura igual como la de una de las serpientes, háganlo de bronce y póngalo en un asta, póngalo en un palo grande, alto, de modo que la gente que es mordida por la serpiente, y una vez que el veneno ya está haciendo efecto, que corra con todas sus fuerzas y vaya donde está ese palo con la serpiente. Basta con que vea la serpiente, vivirá y no morirá. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria? Parece una locura. ¿Cómo que nomás con ver una serpiente de bronce me va a traer la sanidad? Es que las cosas de Dios no se razonan. No podemos razonar con Dios. No podemos decirle, bueno, qué cosa tan más loca, cosa fuera de lugar o fuera de razón. No podemos entender a veces muchas de las cosas que Dios hará en nuestra vida. Pero basta con que nosotros veamos por fe que en medio de todo aquello está la mano de Dios, la gracia de Dios, y salimos adelante para su gloria. Pero dice la Biblia que pasó el tiempo del uso de aquella imagen, de aquel serpiente. Tuvo su lugar, tuvo su momento, debía de haberse quitado. Pero la Biblia dice, hermano, cómo es que la serpiente de bronce era cuidado, era honrado, era celebrado en el pueblo de Israel. Pero nadie se atrevía a quitar aquella serpiente de bronce porque era muy sagrado, porque era una reliquia sagrada que el mismo Moisés mandó hacer. Un hombre, un líder muy famoso, un líder muy amado por el pueblo de Dios. Nadie quería tocar la serpiente de bronce. Pero ustedes saben, hermano, que aquello que ocupa el lugar de Dios, aquella figura, aquella imagen que toma el lugar de Dios, se vuelve una idolatría. Y toda idolatría es un pecado delante de Dios. ¿Cuántos saben eso? En Éxodo capítulo 20, vean lo que dice Éxodo capítulo 20. Amén, capítulo 20, jóvenes, ¿sí o no? Donde están los 10 mandamientos. Éxodo 20, vean los primeros versículos de la palabra. Dice, luego venimos acá, mi querido, el que está usando la computadora. Siguiente, y habló Dios todas estas palabras. Siguiente versículo. No te harás, quédate ahí por favor, Claribet. Pero no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más? No te harás imágenes. Y alguno podrá decir, entonces, ¿por qué Dios mandó a Moisés? Era un momento, una ocasión. Más que nada, aquella figura era como un remedio. Y también como una, ¿cómo decirlo? Como una profecía de alguien que un día sería puesto en un madero para que todo hombre o mujer que lo vea sea salvo, porque Jesús vino a morir en un madero para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, aquel asunto de la serpiente fue nada más momentáneo, porque la palabra de Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres sobre los terceros hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios aborrece la idolatría. Pero ¿quién iba a quitar la serpiente de bronce? Años, reyes venían, reyes iban, y ahí estaba la serpiente de bronce. Era sagrado.
Cuando las cosas comienzan a tomar en un lugar que le pertenece al Dios, hay alguien detrás de aquello, hermano. Y como dijera 1 Corintios capítulo 20, dice la palabra de Dios en unos versículos que lo que celebran los gentiles, lo que ofrecen de sacrificio en sus mesas y altares, no lo ofrecen a Dios, sino a los demonios, dice la palabra del Señor. Y hermanos, el pueblo de Israel había caído en ese asunto de la idolatría. Nadie se atrevía, pero vino Ezequías, hermano, empezó a quitar todos los lugares altos, empezó a quitar toda la idolatría, empezó a limpiar la casa de Dios. Y dice la palabra, hasta la serpiente de bronce. Si ustedes ven lo que dice la Biblia, creo que no nada más la quitó, sino que creo que lo hizo pedazo. Creo que ahí dice la palabra de Dios que destruyó aquello totalmente. Hizo lo bueno, hermanos. Pero hubo algo que también hizo, hermanos, el rey Ezequías. En esta parte de la escritura, en esta parte, si Caribet me está siguiendo, hay una parte donde dice casi al final del versículo 8, yo creo, o antes, donde dice que él se rebeló en contra de un rey malvado que tenía uno de los imperios, el imperio asirio. Se rebeló en contra del rey de Asiria, se rebeló y no lo quiso servir. Se rebeló en contra de él. No sé si sea el versículo 7, si lo checas por ahí. Versículo 7, por favor. Ahí está. Dice, y Jehová estaba, ¿qué cosa, hermano? Estaba con él, donde quiera que salía. ¿Qué cosa pasaba con Ezequías? Prosperaba. ¿Cómo no iba a prosperar si Dios estaba con él? Cuando de veras encuentres a Dios en tu camino, verás cómo Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y la Biblia dice que este hombre y Dios y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Y luego dice, él se rebeló contra el rey de Siria. ¿Y qué cosa? No le sirvió. ¿Por qué? Porque el rey de Siria era un rey pagano, un rey mundano, un rey cruel. Los asirios tenían la fama de matar cruelmente a los hombres que tomaban como rehenes de guerra. Era un hombre perverso, y Ezequías se rebeló contra él. En ese tiempo que él estaba con Dios y él tenía una relación muy buena con Dios, ningún enemigo lo podía tocar. Cuando nuestra relación con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está fuerte la relación, nadie puede tocar nuestra vida, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos fortalece, hermanos. Él ha dicho en su palabra, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estoy contigo. Y Dios estaba con Ezequías. Pero si leen la historia bíblica, en un momento de la vida del rey Ezequías, en un momento de su vida, se descuidó. Se descuidó, hermano. Cuidado con el descuido espiritual. Él se descuidó y de repente vino otra vez el rey de Asiria. Como el diablo da sus vueltas. Cuando ya vino una vez y lo vencimos una y otra vez, él no se queda quieto, vuelve otra vez. Y dice la palabra que el rey de Asiria, el rey Senaquerib, empezó a invadir muchas naciones alrededor, y le tocó el turno a la nación, a la ciudad de Judá, donde estaba el rey Ezequías. Y bueno, la primera vez que vino trajo un ejército grande. Si ustedes leen lo que dice la palabra de Dios, a ver si lo podemos ver aquí en estos versículos de la palabra. En el versículo 13 y el versículo 13 al 16, por favor.
Dice, a los 14 años subió el rey Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas. Al 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado. Fíjense nomás. Algo le pasó al hombre poderoso de Dios. Ahora se halla diciéndole a un rey impío: oh, he pecado contra ti. ¿Y qué le dice? Apártate de mí y yo haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, que tenía que entregar constantemente. Se cree en el libro de Crónicas, porque la misma historia se repite en Crónicas, se cree que esta era una cantidad que mensualmente, constantemente tenía que dar. ¿Dónde iba a sacar tanta plata? ¿Dónde iba a sacar tanto oro para detener a un enemigo que no se sacia? Chequen ahora lo que pidió este rey terrible, este rey de Asiria. Y luego en el versículo 23, verso 23, por favor. Segunda de Reyes 18, 23. Caribet. Ahora pues yo te ruego, le dijo un embajador del rey asirio, hablándole al rey Ezequías: ahora te ruego que me des rehenes a mí, a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar, ¿qué cosa? Como diciéndole: te mando 2,000 caballos, pero ahora quiero a tus príncipes, ahora quiero a tus hijos, ahora quiero los varones que puedan montar 2,000 caballos, dámelos. Ya no quiero plata, ya no quiero oro, ahora quiero tu familia. Qué tremendo el diablo. Una vez que le hayas dejado abierta la puerta, hoy te quitó una cosa, mañana te quita otra cosa, pasado mañana te quita otra cosa. No se sacia. No se sacia, hermano. Tenemos que pararlo. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó con Ezequías? Si él era un hombre, si acabábamos de leer que Dios estaba con él, que Dios lo prosperaba, que Dios lo bendecía, que Jehová estaba con él. Algo había ocurrido. Diga conmigo, algo ocurrió. Algún descuido en su vida. No te descuides porque alguien quiere entrar en tu vida, alguien quiere entrar en tu familia, y una vez que lo haya logrado te va a sacar algo, pero mañana no te creas que se va a bastar con eso, que se va a aplacar con eso. Te vuelve a sacar otra cosa. Y fíjense lo que dice la palabra: ya no conforme con oro y plata, ahora dijo: quiero tu familia. Pero hay poder en Cristo. ¿Cuántos saben eso? Hay poder en Cristo que dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Tenemos que clamar a Dios, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que el rey Sennacherib, el rey asirio, le dijo: dame ahora tu familia. Llegó un momento, dice la palabra de Dios, cuando todavía no le había pedido hijos. Llegó un momento en que se acabó el oro en el reino de Ezequías. Y fíjense lo que hizo el ingrato del rey Ezequías. Empezó a tomar oro del templo, a dárselo al diablo. Empezó a quitar el oro que había puesto en las puertas muy hermosas, adornadas con querubines de oro. Pues empezó a quitar: a ver, vengan querubines, órale, el diablo lo necesita. Qué triste, qué tremendo cuando un hijo de Dios comienza a doblar las manos ante las exigencias del diablo. Es penoso eso. Pero cuando ya rebasó, cuando ya el diablo dijo: ah, sí, con que me das lo que quiero, ya no quiero tu oro, ya no quiero tu plata, ahora quiero tu familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? A lo mejor alguien diga: mi familia, bueno, mi abuelito ya está muy anciano, bueno, por ahí que, por favor. O alguien diga: mi hermano es un borracho, que se lo lleve. No, señor, para nada.
O alguien diga, mi tía esa que anda maldiciendo todo el tiempo, que se la lleve el... No, Señor. Todas las almas valen delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Si no valieran las almas, a mí me conmueve cada vez que lo puedo yo contar. Cuando Jesús moría, ustedes lo saben, lo han escuchado una y otra vez, a su lado estaban dos maleantes, secuestradores, asesinos, violadores, quién sabe cuánto habían hecho. Morían en la cruz. Pero ¿qué le dijo a Jesús uno de ellos cuando él se volvió a Jesús arrepentido? Ya con un corazón humillado, arrepentido. Él se volvió a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vale un alma para Jesús? Vale mucho, hermano. Dile a la persona que está a tu lado: tú vales mucho para Él. Díselo, tú vales mucho para Él. Aunque nadie te lo ha dicho, pero tú vales mucho, es la mera verdad. Vales tanto que Él dio su vida, vales tanto que derramó su sangre, vales tanto que mi Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Dale la gloria, dale esa ofrenda de palma con todo tu corazón. ¡Oh! Qué hermoso saber que alguien nos ama, pero qué hermoso saber que hay una palabra oportuna, una palabra en el momento de la crisis. Y fue en ese momento cuando el rey asirio, cuando el diablo pidió 2,000 jinetes jóvenes. Yo creo que Ezequías casi se vuelve loco. Mira nada más ahora lo que pide esto. Y seguramente entre esos 2,000 jinetes están mis propios hijos, mi familia. Y fue hasta entonces, hermanos, que Ezequías se acordó del Dios vivo y todopoderoso. Hasta entonces, yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? Muchas veces nosotros, hermanos, sabiendo que en Dios está la ayuda, sabiendo que en Dios está la respuesta, y una y otra vez nos han dicho: amigo, ven, mira, Jesús te ama, mira, pagó por ti. Y no, hasta que, pero aún con todo y eso, hermano, la misericordia de Dios es grande, su amor es grande. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que fue entonces cuando ya tenía la soga al cuello Ezequías, porque para esto el rey de Asiria, el rey malvado, tenía un embajador que enviaba afuera de la ciudad para como si tuviera un altavoz, a maldecir al pueblo de Dios, a sobajarlos, a humillarlo. El embajador decía: a ver, hijo de quién sabe qué Dios te ha librado de sus manos a tantos reyes. Uno cayó, fulano cayó, y fulano, y ustedes también, ni piensen que su Dios lo va a librar. Blasfemaba aquel hombre delante de Dios. Y les dio una carta: órale, ahí está la carta de mi señor rey, para que ustedes atiendan y me entreguen 2,000 jinetes. Fue entonces que se quebró Ezequías, que él tuvo compasión de sus ovejas. Fue cuando él dijo: no estoy dispuesto. Te metiste con mis bienes, te metiste con mi dinero, con mi riqueza. Ahora quieres con mis hijos, no te los voy a dejar. Vive Dios que voy a pelear la batalla, pero no te voy a entregar a mis hijos. Y Dios me va a dar la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria? Pelea por tu familia, pelea por tu padre, tu madre, tu esposo, esposa, hijos. Pelea por lo que más quieras. Si tú peleas, Dios estará de tu lado y te dará la victoria. Por eso les invito que lean este Segundo de Reyes 18 y 19, donde viene la victoria. Dice la palabra que el rey tomó la carta y quebrantado Ezequías entró al templo de Jehová. Ahora se acordó de la casa de Dios. Qué ingratos somos a veces, hermanos. Cuando Dios nos bendijo tanto, ahí estábamos con Él, pero luego nos olvidamos y nos apartamos. Pero aún en medio de nuestra desgracia nos acordamos de Él.
Dice su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces el rey Ezequías, tomando la carta, yo creo que iba llorando como un niño, hermano. Se quebró, se cayó de rodillas en el altar de Dios y puso la carta como si viera a Dios. Le dijo: mira lo que dice la carta. Mira de qué manera este rey está blasfemando contra nosotros. Mira la humillación. Quiso el oro y yo se lo di. Quiso la plata y yo se lo di. Pero ahora quiere a los hijos. Señor, no lo permitas. No lo permitas. Ayúdame, por favor. Y dice la palabra de Dios que Dios envió a un profeta, el profeta Isaías, que le llevó una palabra oportuna. Y le dijo: Dios contesta tu oración porque te has humillado delante de Dios. Dios te envía la respuesta. Ese hombre se va a regresar, el diablo se va a regresar por donde vino. Y ni un dardo, ni una lanza, ni una flecha meterá en el pueblo de Dios. Ni un dardo logrará meter, porque vive Dios, que yo lo voy a regresar. Meteré, dice la Biblia, fíjense, en la profecía que leyó, dice: yo meteré mi garfio por la nariz de ese rey y le pondré freno como caballo. Órale, ceja, vámonos. Lo voy a regresar por donde vino. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una palabra de Dios? Con razón Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuánto quieren esa paz, hermanos? ¿Cuánto quieren esa paz? Recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios, que es alimento para tu alma, sanidad para tu cuerpo, para tus huesos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fíjese cómo Jesucristo no dijo: ahora que ya eres cristiano, ahora que ya eres evangelio, ahora que ya eres hijo de Dios, uy, se acabaron tus problemas. No, Señor. Checa lo que dice la palabra. Vuelve por favor a San Juan, ¿qué? 6:33. 16:33, exacto. Fíjese lo que dice aquí. En el mundo, ¿qué cosa? Aquí, hermano, aquí tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero hay una diferencia, pueblo de Dios. Hay una diferencia con la gente que no tiene a Dios. Hay una diferencia con la gente que no ha hecho la paz, el pacto con Dios. Se mueren en su aflicción, se mueren en su angustia. No duermen porque no tienen paz. La diferencia con el Hijo de Dios es, aunque tenga problemas, porque todos tenemos problemas, ¿quién no lo tiene? La diferencia es que tú tienes la paz de Dios en tu corazón y tú puedes dormir tranquilo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermano. Fíjate lo que dice la Biblia, Isaías 26:3. Libro de Isaías 26:3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 26:3, checa lo que dice. Tú guardarás, ¿qué cosa? Dios le dice a Dios, perdón, Isaías le dice a Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿Cuánto quieren esa paz completa, hermano? ¿Cuánto quieren la completa paz? Pero cuando el problema está, ¿qué paz ni qué nada? El pobre de rey Ezequías no tenía paz en su corazón hasta que él se volvió a Dios. Pero sobre todo la paz le volvió, la tranquilidad le volvió cuando Dios le envió su palabra. Por eso Jesús te dice ahora: estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. No sé qué problemas tengas. No sé si tú tengas alguna aflicción, o no sé si la vas a tener más al rato. Pero recuerda, tu paz está en Él. Tu bendición está en Él.
Dice, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dios no dice, mira hijo, ya una vez que me conoces, ¡pum!, se acabaron tus penas, tus dolores, tus luchas. No, Señor. La diferencia es que ya no estamos solos. La diferencia es que Él va con nosotros en el barco, en la tormenta. Cristo va con nosotros en el barco, en la tormenta. Él es la paz de nuestro corazón. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él dice, Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando Ezequías recibió la palabra, hermano, calmó su corazón. Descansó totalmente cuando recibió la palabra oportuna de Dios. ¿Cuánto de nosotros necesitamos una palabra, hermano? Ya estamos cansados de tantas voces que claman por aquí y por allá. Ya estamos cansados de tanta violencia, tanta majadería, tantas cosas. Ya lo que queremos, ya lo que quiere nuestra alma es una palabra oportuna que venga de parte de Dios. Pero en esta noche esa palabra oportuna viene a tu vida, viene a tu corazón si tú la recibes. ¿Cuánto están dispuestos a recibir esa palabra, hermano? Dice la palabra de Dios, Ezequías recibió la palabra que trajo fortaleza, que trajo la paz a su corazón. Pero no solamente eso, hermano. Si leen lo que dice la palabra del Señor, chequen a ver si lo tengo escrito aquí. Vean lo que dice la palabra que sucedió, aleluya, en el capítulo 19, del verso 35. Capítulo 19 del 35 al 37, por favor. Fíjense, el ejército del rey malvado, del rey Sennacherib, el rey asirio, eran miles de hombres rodeando casi a Judá. Esa noche estaban acampando para que al día siguiente invadir a toda la nación. Estaban acampados los guerreros, los hombres, los soldados del rey Ezequías. Pero Dios ya le había dado su palabra, hermanos, a su hijo, al rey Ezequías. Estaban los soldados de Sennacherib acampados, el rey asirio, preparados para el día siguiente caer y tomar y hacer pedazo la nación. Pero Dios envió. ¿Qué dice la Biblia? Pero aconteció que aquella misma noche, ¿quién salió, hermanos? ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palma al Señor, hermano? En el Antiguo Testamento Jesús se manifestó como el ángel de Jehová. En esa noche un solo ángel, ¿qué pasó, hermano? Salió el ángel de Jehová y ¿qué cosa hizo? Y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué pasó? Cadáveres por montones, hermanos. En una sola pasada de un ángel de Dios, 185,000 quedaron muertos para darle una victoria al hombre que había confiado en él. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? ¿Cuántos pueden confiar en él? Por eso San Juan 16:33, vuélvelo a poner, por favor. ¿Qué dice? Esta palabra, hermano, tómala para ti en esta noche. Por favor, toma esta palabra para ti. Dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosa te ha dicho Dios? Yo no creo que Dios te haya dicho cosas malas. Yo no creo que Dios te haya dado una palabra negativa, una palabra perversa o cruel. Jamás. Las palabras que han salido de Dios han salido palabras de bendición. Por eso dice Él, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuánto quieren la paz del Señor? ¿Cuánto quieren la paz del Señor? Dale una ofrenda de palma y dile, Señor, yo quiero tu paz. Pero cuando la palabra de Dios dice,
La paz os dejo para que en mí tengáis paz. Significa que tú tienes que estar en paz contigo mismo. Tienes que estar en paz con tu familia, con los demás. Porque no se vale que diga, oh, estoy en paz, pero estás peleado con tu papá, pero estás peleado con tu mamá, pero estás peleado con tus hermanos, pero con tu vecino. Ay, ay, ay. Cuelus y begullo. ¿Cómo puede tener paz así? El Señor dice, mi paz te doy, pero está en paz contigo mismo. Mi paz en ti. En paz con tu padre, tu madre, tus hermanos, tus vecinos, pero sobre todo en paz con el Dios de los cielos. Por eso dice, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo dice, vas a tener problemas, vas a tener aflicción, pero la diferencia, habrá paz en tu corazón. Y luego dice, ¿por qué? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la confianza, hermano. Vean lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 17, versos 7 y 8. Toma esta palabra para ti, hermano, hermana, varón que estás aquí. Jeremías 17 dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Vean lo que dice nada más aquí. Bendito el varón. Cuando habla de varón, habla de mujer, habla de varona, habla de mujeres. Bendito el varón, ¿qué cosa? Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El versículo 8. ¿Por qué, hermano? Fíjese la comparación del hombre y la mujer que confía en Dios. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, fíjense nomás, no se fatigará ni dejará de dar fruto. El hombre y la mujer que confía en Jehová. Qué maravilloso está esto, hermano. Y lo tremendo que dice Jesús aquí es confiar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tienen que confiar en Él? ¿Por qué dijo que tenía que confiar en Él? San Juan 16:33 termina, hermano, con un final feliz que yo quiero que lo veas. Por favor, señorita Caribet, gracias. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué cosa? Yo he vencido al mundo. ¿Le dan la gloria al Señor? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido todo, todo está vencido, está derrotado el diablo. ¿Qué hay en el mundo, hermano? En el mundo están las tentaciones, en el mundo está el pecado, en el mundo está la lujuria, en el mundo está todo lo más perverso, en el mundo está dinero, fama, y todos los demonios de Satanás están en el mundo, hermano. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Una victoria absoluta. Digan conmigo, una victoria absoluta, total. Dile al que está a tu lado, esa victoria es para ti. Esa victoria es para ti, hermano. Por eso lo dice él, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la victoria que yo tuve en la cruz, esa victoria es para ti. Esa victoria es para ti. Esa victoria es para ti. Dale gloria, dale gloria. Reclama la victoria para ti, para tu familia, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu padre, de tu madre. No dejes que la corriente se los lleve. Acuérdate que el diablo no se conforma con poco. ¿Qué fue lo que hizo con Ezequías? Primero tuvo que pagarle. Después pidió oro y plata y se lo dio. Cuando no se conformó con oro, pidió la familia. No dejes que el enemigo llegue hasta donde llegue. Deténlo en el nombre del Señor. Hay victoria en la sangre de Cristo. Hay victoria en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del diablo? Un versículo donde habla que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, derrotó y venció al diablo.
donde dice que también se hizo humano como nosotros, de carne y sangre, dice la palabra. Y en esa condición, con su muerte, cuando murió en la cruz, venció al diablo. ¿Por qué lo venció con su muerte? Porque al tercer día Cristo se levantó de la tumba para darnos una victoria tremenda. Vea lo que dice la palabra en Hebreos 2:18. Ahí lo dice la palabra de Dios, donde habla tu victoria. ¿Por qué dice confiad, yo he vencido al mundo? Como diciendo confía, yo he vencido al diablo. Hebreos 2:18, por favor, ¿qué dice? Perdón, 14. Esto habla de que también Él nos da la ayuda en las tentaciones. Pero verso 14, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos, o sea usted y yo, de carne y hueso, seres humanos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea que se hizo un ser humano como usted y yo. Y en esa condición vino a la tierra para derrotar al diablo. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermano? Para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte, hermano? Su propia muerte de Cristo en la cruz. Para destruir por la muerte al que tenía. ¿Por qué dice al que tenía, hermano? Tiempo pasado, lo tuvo, ahora ya no lo tiene, porque Cristo se lo quitó. Le quitó el imperio de la muerte, le quitó el imperio de la destrucción, del engaño, le quitó. Jesús dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? Al diablo, hermano. Dile a la persona que está a tu lado, Él venció al diablo por ti. Créelo, porque ahí está tu victoria. Por eso Jesús dice, volviendo a San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuánto necesitan la paz? Paz es quietud, paz es tranquilidad, paz es reposo, paz es estar tranquilo. Paz es reposo de parte de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Ya vimos el versículo, bendito el varón que confía en Jehová. Y luego dice, los que han vencido. Finalmente hay un versículo que habla de tu victoria y la mía. Ya vimos que Él venció al diablo por ti y por mí. Con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es, ¿qué cosa? Nacido de Dios, ¿qué cosa, hermanos? Alégrate, pueblo de Dios, porque aquí dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. Tú eres un vencedor. Tú eres un victorioso. Créelo, 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 créelo. En pocas palabras, Dios te está diciendo que si tú naciste de Dios, que si tú eres una nueva criatura, si tú has nacido de nuevo, la Biblia dice que tú has vencido al mundo también, porque Él venció por ti. Y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Cuánto tienen fe en esta noche? ¿Cuánto tienen fe? ¿Cuánto tienen fe para recibir la bendición de Dios? La victoria que vence al mundo. Finalmente el versículo 5. ¿Qué dice el verso 5? ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta el apóstol. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que, ¿qué cosa? Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto creen, hermano? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto han creído? Ahí está tu victoria. Ábrele a tu corazón a Jesucristo. Dile, Señor, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Te necesito desesperadamente. Si tú eres la paz, entra en mi corazón para que venga la paz a mí. Yo les invito, nos pongamos de pie, por favor.
No sé cuántos de los que están aquí en esta noche quisieran esa paz.